Omega TV, por una cultura que transforme. Muy buenas tardes. Estamos en esta hora una vez más en este canal para compartir la bendita palabra del Señor. Hoy traemos una charla que es de mucha importancia, sobre todo por los tiempos que se están viviendo de violencia, de mucha inquietud, mucha algarabía en cuanto a lo que enloquece al ser humano en este tiempo. Drogas, música desenfrenada, y toda esta es obra de los demonios, de los espíritus que se apoderan de la humanidad. Y nosotros como cristianos debemos de saber que tenemos una arma poderosa que nos dejó el Señor, que es la oración. Y el tema de esta tarde, estoy aquí con nuestros invitados, el hermano Jorge Santos, el hermano Alejandro, para poder compartirles, para poder sacar el trigo de la paja y podamos nutrirnos de la palabra. Amén. Y saber que la oración es un ejercicio que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, como también Juan el Bautista. Aún los fariseos oraban. En el capítulo 18 de Lucas tenemos dos modelos de oración, uno de la viuda ante el juez injusto y la otra del publicano y del fariseo, y que nuestra oración debe ser como la del publicano, siempre humillado bajo la poderosa mano del Señor. Para entrar en el tema voy a dar lectura al capítulo 26 de Marcos, del verso 36 al 46. Alabado sea el nombre del Señor. Y le vamos a dar la primer participación a nuestro hermano Alejandro para que él nos exponga. Mateo 26. Mateo capítulo 26, verso 36 al 46. Entonces, dice la palabra del Señor. Marcos 16. Mateo capítulo 26, verso 36 al 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dícele a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar en mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos, fuese de nuevo y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la oración que hizo el Señor en el huerto de Getsemaní, poco antes de ser aprendido por el centurión o los
soldados que iban con Judas cuando fue entregado. Y es un ejemplo claro de que la oración es un sacrificio, es algo que nos permite primeramente fortalecernos delante de la presencia del Señor, porque aquí el Señor es lo que está pidiendo fortaleza. Jesús en su espíritu, en su esencia humana, sentía temor, sentía miedo. Y los discípulos, los hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, junto con Pedro, pues estaban, dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Alabado sea el Señor. Y todo esto, hermanos, hermano Jorge, hermano Alejandro, pues nos indica de que no es fácil orar. Requiere una disciplina y requiere una entrega, una pasión en las cosas que estamos haciendo. Este es un claro ejemplo. Más tarde vamos a hablar un poquito acerca de la experiencia de Pedro en el Getsemaní y luego ya en la prueba, en la lucha, ya cuando estaba al frente de la iglesia después de que el Señor ascendió a los cielos. Así que la oración es importantísima y yo quisiera que el hermano Alejandro entrara también a participar para exponer la palabra del Señor. Amén. Gracias, pastor. La iglesia tiene una comitiva y es la oración. La oración es algo de lo cual el hombre necesita, porque es a través de ella que nosotros podemos estar en contacto con Dios y hacerle las peticiones que nosotros tengamos. Quiero decirle, mi amado hermano en Cristo, amigo que nos está usted escuchando, que la iglesia levanta la voz, ¿sí? Y tiene un compromiso la iglesia delante de la sociedad en la cual estamos ahorita viviendo. Y déjeme compartirle, tocante al tema de la oración, ¿verdad? ¿Cuál es la comitiva que tenemos la iglesia ante la sociedad? Y eso voy a tomar lectura en una porción seleccionada en Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 4, donde dice la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Quiero hacer hacer notar una diferencia. Cuando nos referimos a la iglesia, nos estamos refiriendo a la iglesia cristiana bíblica, a la evangélica, a la iglesia que es parte del cuerpo que es de nuestro Señor Jesucristo. Y es ella la que tiene la comitiva ante la sociedad de hacer oración por todos los hombres que están puestos en este gobierno, por todos los reyes, los gobernantes, por todos aquellos que están en eminencia, para que vivamos piadosamente y reposadamente. A fin también, ¿por qué? Porque Dios quiere que todos, ¿verdad?, tengan la salvación y vengan al conocimiento de la verdad. Quiero hacer notar una diferencia entre rogar y exigir. La iglesia no exige, la iglesia está rogando. En el versículo inicial comienza diciendo Pablo a Timoteo que debemos de hacer rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias. Amén. La iglesia no está en calidad de exigir nada a Dios, sino de rogarle con una pasión y con una humildad, sabiendo que de Él proceden todas las cosas. Mi amado hermano, mi amado amigo que nos está usted escuchando, le queremos decir, ¿verdad?, que la iglesia se ha hecho un compromiso delante de Dios de compartirles ante ustedes esta tarea que se nos ha encomendado directamente de parte de Dios. La iglesia tiene esta, entonces, como
les he venido diciendo a esta comitiva, y tenemos que entender también, hermanos, ¿verdad? Cuando Pablo, ¿verdad?, está hablando aquí al joven Timoteo, ¿verdad?, está diciéndole que él tenía que orar. En ese momento los reyes, los gobernantes, los que estaban en eminencia, ¿sí? Y ahora que esta palabra se traslada a nuestros tiempos, que es actual también, nosotros no vamos a orar por aquel que ya falleció, no vamos a orar por Benito Juárez, no vamos a orar por Porfirio Díaz, vamos a orar por todos nuestros gobernantes que actualmente están vivos y que tienen un derecho de gobernarnos, porque ese derecho, déjeme decirle que es un derecho que le ha venido de parte de Dios. Nadie puede gobernar sino que Dios le haya dado el poder de hacerlo. Y es por eso la importancia de la iglesia, de orar por cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos aquí en nuestra región a la doctora Carmen Medel, que es presidenta municipal de la ciudad de Minatitlán. Aquí mismo en Coatzacoalcos estamos orando por Amado Malpica y por cada uno de los estados y sus principales gobernadores, por todos aquellos que están puestos en eminencia, en especial por nuestro presidente de la República. Ellos necesitan la facultad de tener sabiduría para poder gobernarnos, para poder llevar en pos de Dios a un pueblo necesitado de Dios. México es un país, créanmelo, tan privilegiado, pero a la vez tan pisoteado por tanto enemigo que ha venido, ha saqueado extranjeros y mismos locales lo han hecho. Pero es por eso la necesidad de la iglesia de alzar la voz y decirles que también tenemos una participación. Es discreta, ciertamente, porque nuestro país a nivel mundial está catalogado como un país católico, ¿verdad? Pero la participación de la iglesia cristiana, bíblica, evangélica, es la que yo les he venido comentando. Créame y esté usted seguro que la iglesia seguirá puesto de rodillas por nuestro país, nuestros gobernantes y todos los que están, aquellos que tienen un cargo eminente. Por ejemplo, todos los que están en los partidos, todos los que están bajo que nos están resguardando, que nos están cuidando, que nos están gobernando con justicia. Por ejemplo, todos los militares, los policías, los navales, todas aquellas personas que están a cargo del gobierno para el cuidado del pueblo. Vamos a orar por todas las leyes que ya están puestas, pero que tienen que ser dirigidas con equidad y justicia. Nuestro país necesita mucha oración. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay un ejemplo de oración, hermanos, de rogativa. Vamos a leer en Hechos, en el libro de los Hechos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 12, del verso 1 al 17. Gloria a Dios. Aquí hay una oración de rogativa al Señor. Amén. Hechos 12, del 1 al 17. Dice la palabra del Señor. En el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los acimos. Y habiéndole preso, púsole en la cárcel y entregándole a 4 cuaterciones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel. Gloria a Dios. E hiriendo a Pedro en el lado le despertó diciendo, levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron Gloria de a las Dios. manos. Aleluya. Y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme.
y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el póstigo, sino corriendo adentro dio nueva de que Pedro estaba al póstigo. Y ellos le dijeron: estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense qué importante es la oración, las rogativas, las oraciones por los que están en eminencia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios dice en su palabra: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ya habían matado a Jacobo, hermanos de Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Los que habían estado con el Señor en el huerto del Getsemaní. Es decir, que ahí Pedro despertó espiritualmente y se dio cuenta de la necesidad y del poder que tiene la oración, porque fue liberado de las mismas manos de Herodes. Más tarde Herodes, arengando al pueblo, diciendo el pueblo que era voz de Dios y no de hombre, dice que en ese momento murió comido de gusanos. O sea, Dios le quitó el estorbo a Pedro para que siguiera predicando hasta terminar su carrera. Alabado sea el nombre del Señor. Y es lo que está pasando ahorita. Muchas iglesias están atemorizadas, están hasta confundidas, porque pues el país está dividido en buenos y malos, en pobres y ricos, en sabios e ignorantes, y hay tantas cuestiones que nos están metiendo, parece ser, en un laberinto, pero pues aquí tenemos la respuesta. ¿Sí? Los cristianos principalmente, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, los que sabemos del poder que hay en la oración. Le voy a contar un testimonio que me sucedió allá en el 2006. Venía por Palenque, Chiapas, y Dios puso en mi pensamiento visitar a unos hermanos que viven en San Fernando, o sea, delante de Macuspana. Y los encontré muy tristes, a la pastora que dirige esa iglesia, y me decía: hermano, estamos bien desolados, porque fíjese, estuvimos orando, estuvimos ayunando, porque todos aquí, dicen, este pueblo, y sobre todo de aquí de esta iglesia, apoyamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el Señor nos había mostrado que el licenciado iba a ganar las elecciones para presidente de la República. Y me le quedo mirando a la hermana, y sí le vi el rostro pues triste. Dice: mire, dice, no quedó. Y le digo, me le quedo mirando y le digo: hermana, le digo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, hermano, pero se la robaron. ¿Sí? Mire qué tan terrible, hermano, en México, ¿sí?, que atreverse a robarle a alguien que Dios había puesto ya.
porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es. Dios mueve al pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Le digo, lo que pasa es que le hicieron fraude al licenciado, le digo, pero él ganó, hermana, así que alégrese. Y le cambió el rostro a la hermana, se alegró. Le digo, yo fui representante, yo vi ese fraude, cómo lo hicieron. Y pues ahí quedó la cosa. Pero mire, hermano, ¿qué pasa ahora en el 2018? Que llega otra vez Andrés Manuel a competir y ahora no se la pueden robar. Porque Dios no puede ser burlado. Por eso tenemos que hacer rogativas, oraciones, hacimientos de gracia. Así es. Me pasó algo curioso. Por ese fraude yo no apreciaba a Peña Nieto. Alabado sea el nombre del Señor. Del 2012, también que compraron y todas esas cosas. Pero Dios me dijo, ora por él. Alabado sea el Señor. O sea, el Señor les invirtió las cosas. ¿Sí? Dejó que llegara Peña Nieto y nos hizo a nosotros los cristianos, y estoy hablando por mí, orar por él. Alabado sea el Señor. Aunque haya llegado como dicen que llegó, comprando, haciendo pues mal uso de los estatutos que tienen en las elecciones. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es que Dios le tenía preparado todo a Andrés Manuel para el 2018 llegar hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que seguir haciendo rogativas, oraciones, hacimientos de gracias por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y mire, México tiene paz. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, pues yo comparto esto y también un poquito de lo que Pedro aprendió. En el huerto del Getsemaní estaba durmiendo y en la cárcel también estaba durmiendo, pero la iglesia no estaba durmiendo. La iglesia hacía oraciones, hacía rogativas por él. Alabado sea el Señor. ¿Se imagina, hermano Jorge, hermano Alejandro, todos los hermanos que están orando por nosotros? ¿Sí? En diferentes partes de México, porque nuestro interés es México. España tiene sus predicadores, Italia tiene sus predicadores, Suramérica tiene sus predicadores, Norteamérica tienen predicadores, pero México, hermanos, nos corresponde a nosotros. Y lo estamos pidiendo para Cristo, porque del amor del Señor necesita México, y todo el mundo tiene que saber quién es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a leer un versículo de la palabra del Señor y le voy a dar lugar al hermano Jorge. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 16, verso 33. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén, hermano. Amén. Fíjense, hermano. Gloria a Dios. El Señor no nos dijo que esto iba a ser fácil. Ser cristiano no es fácil. ¿Sí? Ser cristiano similar, pues cualquiera se dice cristiano, cualquiera dice Dios te bendiga, te dice brother. ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor, pero ser cristiano no es fácil. Dice la palabra, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el Señor, por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el único que podemos tener paz es en el príncipe de paz. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Si la iglesia continúa orando, haciendo rogativas, oraciones, hacimientos de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia, México va a disfrutar de esa paz y la oportunidad de que se abran las puertas o se sigan abriendo las puertas a la predicación del Evangelio. No nada más en Veracruz, sino en todos los estados de la República Mexicana. Así es. Te doy el lugar, hermano Jorge. Amén. Amén, hermano. Sí, hermanos, como bien comentaban los hermanos, ¿verdad? El hermano Pastor y el hermano Alejandro, que es de suma importancia, hermano, que estemos orando por las autoridades, pero que también oremos por la iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo del Señor,
el apóstol Pablo da ejemplos de cuáles son las peticiones que se pueden hacer. Si los vemos en los primeros capítulos de las cartas que él escribía, por ejemplo, a los Efesios, a los Gálatas, a los Colosenses, ahí da ejemplos el apóstol Pablo de cuáles eran las peticiones que él tenía para con la iglesia, hermanos. Entonces, como dicen por ahí, tenemos dos trabajos, hermanos, como iglesia, ¿verdad? Orar por nuestros gobernantes, pero también orar por la iglesia misma. Amén, aleluya. Y es un problema que es conocido por la mayoría de los pastores y de los líderes en la iglesia, que muchas veces al pueblo del Señor le cuesta mucho trabajo orar, hermanos. Hay muchas iglesias, hermanos, donde no se ora, hermanos, y hermanos de manera personal no oran, hermanos, y eso ha acarreado muchos problemas en la vida espiritual del pueblo del Señor, hermano. Entonces, yo quiero compartir un versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, hermanos. Capítulo 8, y voy a leer los versos 3 y 4, hermano. Dice la palabra del Señor: y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. ¿Por qué leo este pasaje, hermanos? Porque primeramente, hermanos, quiero que tengamos bien claro, hermanos, que nuestras oraciones como pueblo del Señor, hermanos, llegan directamente a la presencia del Señor. Que nuestras oraciones no son palabras vacías, hermanos. Amén. Sino que son palabras que llegan directamente a la presencia del Señor, como lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Recordemos que Apocalipsis, hermano, revela qué cosas son las que suceden en los cielos, hermano. Lugar a donde nosotros no hemos podido ir. Amén. Pero Dios dio esa revelación al apóstol Juan para que nosotros pudiéramos tener un entendimiento un poquito más claro, quizás no toda la revelación o todo lo que sucede, pero sí que tengamos una noción de lo que está sucediendo ahí arriba, hermano. Y algo bien relevante es que debemos de entender de que nuestras oraciones son como el incienso, hermano. Amén. Que llegan hasta el trono del Señor. Amén. Amén. Eso nos debe de estimular, hermano, a la oración personal, ¿verdad? Primeramente, que es la que, como decía nuestro hermano Tom, nos va a fortalecer, nos fortalece como cristianos, nos fortalece como seres humanos, hermanos, amén, como sociedad, aleluya, porque cuando nosotros dejamos de orar, hermanos, ese incienso deja de llegar ante la presencia del Señor, amén, aleluya, y nosotros empezamos a sentir debilidad espiritual, hermanos, cuando no lo hacemos. Si alguien está batallando para orar, que este pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis 8, 3 y 4 sea un estímulo para seguirlo haciendo, hermanos míos. Amén. A veces lo que provoca en nosotros el deseo de no orar, hermanos, aparte de las distracciones que el mundo ofrece, ¿verdad? Como es la televisión, como es el internet. Ahorita en el internet encuentra uno el Facebook, encuentra uno el Twitter, encuentra uno el WhatsApp, encuentra uno TikTok y tantas cosas y muchas otras páginas que deben de existir, hermanos, que yo desconozco, que están robando, ¿verdad? Ese deseo, el tiempo más bien, que nosotros como cristianos deberíamos de estar dedicando para orar y para leer la palabra, hermanos. Antes de entregar el lugar, quiero leer otro pasaje en el libro de Lucas, capítulo 18, hermanos. Versículos del 1 al 7. Y este pasaje también nos debe de dar el aliento, hermanos, para orar como pueblo del Señor. Dice la palabra ahí en el capítulo 18 de Lucas, del 1 al 7, hermanos.
Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y escucha esta palabra del Señor. Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Esta es la enseñanza, hermano, que el Señor Jesucristo nos da de la importancia de la oración, hermano. Que nosotros debemos de permanecer orando de día y de noche, hermano. Y ejemplos tenemos, ¿verdad? Amén. Tenemos a Daniel, él no nada más de día y de noche, dice que oraba tres veces al día. Y por causa de esa oración fue llevado también al foso de los leones, ¿verdad? Pero Dios lo libró. Amén. Y también David dice que él oraba de día y de noche, ¿verdad? De tarde y de mañana. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dice la frecuencia con la que debemos de orar. Y dice que tiene que ser de día y de noche y que no debemos ¿de qué? De desmayar, hermano. Porque tarde o temprano, Dios, ¿verdad? Que tiene sus oídos puestos a la oración de los justos, hermanos. Amén. Él nos va a dar respuesta, hermano. Aunque tarde quizá un poquito la respuesta, así como lo leímos en el libro de Daniel, cuando dice que Daniel pidió, ¿verdad?, la sabiduría a Dios para entender acerca de los finales del tiempo. Dice que Dios le envió la respuesta, pero en los cielos hubo una batalla, ¿verdad? Amén. Pero Daniel no se cansó de orar, hermano. Él seguía insistiendo hasta que la respuesta vino, hermano. Amén. Amén. Fíjense que hay un testimonio de las Islas Hébridas. En Escocia se encuentra esas islas. Y hay una historia de un joven que le pidió al pastor que hiciera servicio de oración, que él tenía una carga bien fuerte sobre la gente de ese tiempo. Se llamaba Donald, el predicador, y el pastor le abrió la oportunidad a ese joven a predicar, y ese joven fue movido a predicar por dos ancianas que estaban orando por un avivamiento en esas islas. ¿Sí? El avivamiento grande vino por John Knox, un escocés que fue un predicador que decía, dame Escocia o muero. ¿Sí? Dame Escocia o muero. Y el Señor le dio Escocia. Entonces de ese avivamiento surgieron muchos predicadores, entre ellos Donald, y esas dos ancianas que estaban orando por ese hombre y por ese avivamiento. Y lo más curioso y lo más trascendente de esto que voy a contar, que este predicador tenía una prima y le regaló la Biblia con la cual predicaba. Y esta joven mujer se vino de migrante a los Estados Unidos, Norteamérica, y ahí se casó con un hombre de negocios, un constructor. Lo más tremendo es que antes de ser constructor era un proxeneta, o sea que vendía mujeres. Así hizo su capital el papá de Donald Trump. Y de ese matrimonio precisamente surge el que fue el presidente anterior de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el día que juró, usó esa Biblia.
que le regaló su madre, que había estado en los inicios de ese avivamiento en esa isla. Entonces piensa el poder que tiene la oración. Dos ancianas provocaron que se predicara la palabra en esa isla y llegara a esa Biblia hasta Norteamérica. Aleluya. Y hasta el día de hoy, con todo lo controvertido que es el presidente Donald Trump, pues podemos dimensionar la magnitud del poder que tiene el Señor para incidir en las naciones. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces se necesita predicar ese evangelio. Pero para poder predicar ese evangelio de poder, necesitamos la oración, necesitamos ese incienso, ese perfume que llega ante el trono de Dios. Por eso en el libro de Hebreos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para demandar el oportuno socorro. Sí, amén. Alabado sea el Señor. Así que, pues, nosotros casi surgió así, Jorge, porque tú propusiste oración. Amén. Amén. Porque al principio nos sorprendió así, ¿sí? Porque mira, hermano, no es tanto que no tengamos deseo de orar por los pastores o los que estamos al frente o dirigiendo alguna congregación, sino que la gente no quiere o no aprecia ese ejercicio. Amén. Pero mire, estoy sorprendido porque los que empezamos no hemos desmayado, estamos constantes, ya llevamos 3 viernes de oración, este viernes es el 4 y esto va a seguir hasta que México sea para Cristo. Amén, aleluya. Amén. Y es lo que necesitamos, la oración, pues la oración es la que respalda. Gigi Abel era un hombre de oración. Sí, amén. Y mucha gente oraba por él, hermano. Y siempre pedía oración. Pablo pedía oración, que se hagan rogativas. Y dice en el capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo, alabado sea el nombre del Señor, rogando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, y velando en toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, dice, para que me sean dadas palabras para anunciar el misterio. Alabado sea de este evangelio, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pues, estábamos viendo lo de Pedro. A mí me llama mucho la atención. Yo siempre busco los puntos que sobresalen en la escritura. Por ejemplo, vimos a Pedro durmiendo en el huerto del Getsemaní, a Juan y Jacobo, pero luego lo vemos ya como protagonista. Ya Jacobo había sido muerto por manos de Herodes y el Señor también tenía un hermano que se llamaba Jacobo, pero Jacobo que mataron era hijo de Zebedeo, hermano de Juan, amigos, compañeros de Pedro en la pesca. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Pedro, hermano, estaba resignado, estaba durmiendo mientras la iglesia hacía rogativas, oraciones y hacimientos de gracia. Yo no sé qué tan poderoso era Pedro en oración. También Jonás dormía en la tempestad. ¿Se imagina Jonás? Un Jonás de este tiempo, hermano, le sucede lo que le sucedió al Jonás de la Biblia, volando a 10,000 pies de altura, ¿sí? En esa turbulencia que tienen los aviones, ¿sí? Ni modo que se lo vaya a tragar un pez, se lo puede tragar un águila o algo por ahí si lo tiran de la escotilla del avión, ¿sí? Pero para que dimensionemos, ¿no?, lo que estamos viviendo realmente en esta generación. Y ya encontramos a un Pedro pues transformado. En el Primera de Pedro capítulo 5 voy a dar lectura y luego le quiero dar a los hermanos libertad, que se suelten, que hablen con confianza esta palabra. La gente tiene hambre, tiene sed de la palabra del Señor. Por eso lo más que usamos es la Biblia, hermano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Ya un Pedro totalmente maduro, transformado, que la sombra de Pedro, dice, sanaba a los Gloria a enfermos. Dios. Gloria Alabado a sea el nombre del Señor. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto,
y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense, Pedro decía que tenemos que echar toda nuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él lo había librado de la cárcel, de Herodes, de cuántas cosas lo libró el Señor a Pedro, hermano, ¿sí? Yo hasta creo que Pedro ni murió, ni cuenta se dio. Alabado sea el nombre del Señor, no como lo pintan con tantas narrativas que hay, ¿verdad? De la imaginación de la gente. Luego dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Fíjese, Pedro ya tenía conciencia de quién era el diablo, hermano, ¿sí? El adversario de Dios y de todos los cristianos. Dice, mas el Dios de toda gracia, verso 10, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiera un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, conforme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermano Jorge. Sí, hermanos, verdaderamente, como comentaban hace rato también, la oración, y como dice el tema de hoy, la oración que prevalece, ¿verdad? Debe de tener dos ingredientes, hermano, bien importantes. Y el primero lo encontramos en Santiago 1:6, hermano. Santiago 1:6. Dice la palabra del Señor ahí en esa porción, hablando de los que piden, ¿verdad? Sabiduría, dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Quiere decir, hermano, que la oración debe de ir con fe, hermano. Amén. 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 Creyendo que hay un Dios. Amén. Amén. Y que es galardonador de los que nos acercamos a Él, hermano. Amén. Porque si nosotros nos acercamos en oración a Dios, hermano, pero estamos dudando de que Él puede resolver el problema, de que Él puede darnos las cosas que estamos pidiendo, hermanos, pues definitivamente venimos a ser como el que dice aquí, ¿verdad? El apóstol Santiago, que no vamos a recibir nada, hermano. Así es. Amén. Entonces, ese es uno de los ingredientes, hermanos, que debe de acompañar a la oración, hermanos. Todos los hombres que se acercaban a Dios en oración y que nos acercamos a Él, lo hacemos en fe, hermano, creyendo que Él es poderoso, hermano, para respondernos, para sacarnos de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Mire, hermano, la fe, hermano, se empieza a manifestar cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, hermano. Porque ya desde ahí ya estamos reconociendo en humildad, ¿verdad?, a Dios. Y esa humildad es el segundo ingrediente, hermano, que debe de llevar la oración. Amén. Y eso lo vemos en Lucas 18, hermanos, donde leímos. Pero ahora en el versículo 10. Versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, decía.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el 14, hermanos, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Este es el segundo ingrediente, hermanos, bien importante, ¿verdad? La fe y la humildad para pedir a Dios, como decía nuestro hermano Alejandro. No estamos para exigirle a Dios, hermano. Estamos para rogarle, para humillarnos, para reconocer que es por su gracia y por su misericordia que nosotros podemos, hermanos, acercarnos hasta el trono de la gracia. Y aquí, hermanos, hay algo bien importante, hermanos míos, que debemos de entender, que para que nuestras oraciones sean escuchadas, hermanos, tiene que ser a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Porque Él es el que nos abrió el camino, hermano. Amén. La palabra nos enseña que cuando Él moría en la cruz del Calvario, el velo, ¿verdad?, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgado en dos, hermano. Y la palabra dice que eso enseñaba, el Espíritu Santo enseñaba que se estaba abriendo el camino, hermano, a través de Jesucristo, para que nosotros pudiéramos llegar hasta el trono de la gracia, y eso es a través de nuestras oraciones, hermano. Amén. Es importante, hermano, que nosotros apliquemos estas dos cosas en nuestra oración. La fe principalmente, pero también la humildad para acercarnos a Dios, hermano. Amén. Le doy el lugar a mi hermano. Gloria a Dios, hermano. Miren, la oración más poderosa que podemos hacer es la que hacemos en secreto con el Señor. Ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Ahí le podemos confesar todo al Señor sin que nadie se entere. Amén. Todo. Porque no hay hombre sobre esta tierra que no peque. Amén. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Miren, hermano, qué privilegio me dio el Señor esta tarde, tener dos siervos. ¿Qué siervos? Siervazos aquí del Gloria Señor. a Dios, gloria a Dios. La palabra siervo es servir. Amén. ¿Sí? Yo recuerdo con el hermano Jorge cuando hicimos aquella campaña, hermano, y nos llenamos de hormigas poniendo ladrillos ahí para poder hacer una pequeña plataforma, mientras el coordinador llegó bien fufurujo acá, perfumado, y nosotros alabado sea el Señor. Y digo, este hombre vale. Y cuando una persona se convierte, hermano, a veces uno lo prueba, ¿no? Sí. Hermano, es esto, pero no porque uno quiera que el hermano que lo quiera uno humillar, ¿no? Sino para ver si el hermano verdaderamente es cristiano, porque el cristiano es humilde, ¿sí? El Señor eso vino a servir, ¿sí? Y también a reconciliar. Entonces, miren qué belleza tener aquí también al hermano Alejandro, está integrándose. Nuestros predicadores dentro del movimiento no son muy sofisticados. Tratamos con todo nuestro corazón de ser expositores de la Biblia, hermano, de la palabra del Señor. Yo creo que si logramos articular una oración de tantas cosas que nos han sucedido, si buscamos concordancias en la Biblia, encontramos que esto también pasó en el Antiguo Testamento con los profetas, pasó con los apóstoles, con los hermanos de Tesalónica, con los hermanos de Berea. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la gente tiene hambre, tiene sed de esta palabra, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Amén. Antes de culminar con una oración, hermano, le doy el lugar al hermano Alejandro. Yo también tuve una experiencia bien bonita con Alejandro. Resulta que hace muchos años Dios me permitió tener un programa en Minatitlán y otro aquí en FM, en el 101.7. Pero fue en Minatitlán donde iniciamos con un micrófono de los que usaba Pedro Infante para cantar, que usaba los artistas de los años
50, los años 60, y ahí conocí al hermano Pedro Gómez, un locutor, una voz muy potente, y me enseñó algunas técnicas de la radio, de la comunicación a través de las ondas hercianas. Alabado sea el Señor. Ahí es donde dice mis pinitos, y pues siéntete tranquilo, hermano, amén. Amén. Pues con la hermana Charo. Amén, tienes un potencial ahí tremendo, amén. Amén, amén. Vamos a tratar de recuperar algunos audios de esas predicaciones en aquel tiempo. En realidad no hemos cambiado gran cosa, ¿no? Seguimos siendo lo mismo, se nos traban a veces las palabras, ¿sí? O a veces nos quedamos como que la mente se queda en blanco, pero siempre el Señor nos está dando palabras para que la gente siga escuchando este glorioso evangelio que nosotros también escuchamos, del cual lo damos con todo nuestro corazón, porque así dice la palabra: dad de gracia lo que has recibido de gracia. También nos gozamos con el hermano Santo, que es el que nos está puchando ahí, nos está empujando, que vengamos para acá, como ejemplo para los pastores de aquí de Coatzacoalcos, que están a un paso de venir acá a predicar, hermano. Que este canal agarre fuerza. También me atrevo a mandar un saludo a Rafael Carvajal, alabado sea el nombre del Señor. También fue un luchador social, como un servidor, y pues cada quien en su trinchera. Ahora yo como ministro de culto, bien contento, hermano, aquí. Y le doy lugar al hermano para que él concluya, hermano, amén, y luego oramos al Señor, amén. ¿Sí? Bueno, pues ya escuchando aquí a mis hermanos, la verdad que solo me queda corroborar, ¿verdad? Que lo que hemos visto, ¿verdad? Es la oración que prevalece, ¿verdad? Quiero decirles algo a mis amados hermanos y mis amigos. En algún momento me hacían unos comentarios, unos amigos, ¿verdad? Ya de antaño me decían que era yo de la vieja escuela. La verdad es que la vieja escuela eran estos varones de la Biblia, hermano. Y esta era la mejor manera de poder nosotros posicionarnos, hermanos, tratar de seguir estas pisadas de ellos. Ellos eran de oración. Hay un hombre en la Biblia, ¿verdad?, que le decían el rodillas de camello, Santiago. ¿Por qué? Porque tenía esa costumbre de doblar rodilla, ¿verdad? Y tanta era esa costumbre que se le hicieron unas costras, ¿verdad? Unas costras en la rodilla de tanto orar, ¿verdad? Y esta es nuestra tarea, hermanos. Yo quisiera agregar a lo que Jorge ha expuesto acerca de la oración que prevalece, estos requisitos, un último requisito también, hermanos, de que la oración, ¿cuál es la oración que prevalece? La oración que prevalece es la oración que ha sido respondida por nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento quiero mostrar a usted cuál es la oración pues que prevalece y la que no prevalece. Así que si vamos entonces a tomar una condición, ¿verdad? Una condicional de cuál es la que no prevalece, es la que tiene fines personales, la que tiene fines egoístas, la que tiene fines donde no se dimensiona a un beneficio colectivo. Y la oración que prevalece es la que tiene un bien común, hermanos. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y la iglesia lo que está haciendo a través de la oración es tratar de dimensionar un bien. Y aquí entonces lo que inicié leyendo, ¿verdad? Hay una doble comitiva en lo que Pablo le dice a este joven Timoteo. Dice que él exhortaba ante todo que se hicieran rogativas, oraciones por todos los hombres, ¿verdad? Peticiones, acciones de gracia, por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Ahí está la primera, la primera función. Y la segunda dice, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y esa es la manera en cómo Dios muestra al mundo el amor que Él tiene, que Él nos tiene.
que Él mandó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En esta hora, dentro de mis premisas que he puesto, es acerca de la importancia de la iglesia, su función en la iglesia, en la sociedad, ¿verdad? Y yo le decía lo importante que era orar por todos nuestros gobernantes y todos los que están teniendo un cargo público. Ya para concluir, me gustaría mostrar cómo es importante la oración y de qué manera la oración puede ser respondida de una manera en verse beneficiados muchos. En este momento voy a leer un pacto, ¿verdad?, que Dios le hace a Salomón. Está en el libro de Segunda de Crónicas, de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice así: si se humillare mi pueblo, vamos a poner, si se humillare México, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré mi tierra, y estarán atentos mis ojos, y abiertos mis oídos para la oración en este lugar. Y esta es nuestra oración, mi amado hermano, que nuestro país se vea beneficiado a través de aquel cuerpo que es la iglesia, de la cual nosotros, le aseguro, mi amado hermano, y ya hacemos ahorita hoy un compromiso delante de usted, que la iglesia no va a estar dormida, se lo aseguro. Vamos a estar puestos en rodillas, vamos a clamar por usted. Y imagínense que nuestros gobernantes se entregaran a Cristo. Yo le aseguro que nuestra nación fuera otra. Dios los bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Pues hay unas peticiones de oración. Amén. Amén. Del hermano Tito Bautista. Nos pide oración. También vamos a orar por Janet Rubín, por Santos, por Abigail Poblano. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí hay muchos hermanos que conocemos, hermanos, y muchos nos conocen. No hemos cambiado nada absolutamente desde que escuchamos este evangelio, esta palabra. Y pues nos tienen como antiguitos, hermanos, pero pues yo aprendí del Señor que esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Sí. El que perseverare hasta el fin, será salvo. Así que vamos a continuar el próximo sábado con la ayuda del Señor, ya para comentar las experiencias del cuarto viernes de oración. Ya que va a quedar establecido hasta que el Señor venga. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que eso es lo que hacía falta en nuestro movimiento, y también motivar a los pastores de Chihuahua, del Estado de México, de acá del sur, para que sigamos orando, y con el mazo dando, y predicando. Alabado sea el nombre del Señor, y trabajando, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo hacía tiendas, de los hermanos pues son los que arreglan las computadoras, así que nunca van a quedarse sin trabajo, porque todo el mundo tiene ahorita computadoras. Ser abogado, ser médico y ser ingeniero en computación, pues son trabajos de éxito. Gloria al Señor. Amén. Porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber enfermos y siempre van a haber computadoras descompuestas que tengan que arreglar. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por hermano Bautista, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. También, si hay otra petición, póngala en esta hermosa tarde en las manos del Señor. Amén. Vamos a seguir orando por hermanos santos, por su familia, hermanos. Amén. Que Dios nos siga guardando, le siga dando fuerza. Recuerdo este mensaje que Dios me dio la primera vez que conocí a hermanos santos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Y también digo, hermanos, no nada más darles aplausos, también de vez en cuando una ofrendita, porque estos aparatos necesitan también baterías, necesitan, aleluya, algunas cosillas ahí, ¿no? Amén. Vamos a orar, hermano.
Sí, amén. Oremos, hermano. Amén. Padre, Sí, en Señor. esta hora, Señor, te Te damos las bendecimos, gracias Padre. por Te damos permitirnos, gracias, Padre, Señor, estar en que este tú nos canal, permites estar Alfa aquí, y Omega, Señor. Padre, con tu siervo, Servido, Padre. Padre. Mira, Señor, Él es el Señor, que nos Con nos toda guía, la humildad Padre, del mundo, Padre, nos nos motiva rendimos, Señor, para que vengamos para a venir, Señor, a compartir, compartir Señor, tu palabra, lo que tú nos has dado, Padre. que También el esfuerzo, te pido el trabajo por de nuestros este varón, hermanos, Padre, Señor, por estas sea personas de que hemos bendición, mencionado, Padre, que tú para resuelvas muchas sus almas, problemas, Padre. sus necesidades, Mucha Padre. gente que Tú eres un Dios necesita bueno, escucharte, misericordioso y clemente, En el y nombre vale de Dios Jesús, para la ira. Y grande en ponemos este misericordia lugar, que no Padre. contenderás para Ponemos siempre esta ni para iglesia, siempre. Padre. Ponemos Guardarás nosotros el el enojo. evento, la Mira, Señor, computadora, queremos que todo tú lo que luce, recibas, Padre, esta oración ante el trono de la gracia. Te acerques, Padre, al enfermo, al necesitado, Señor. Tú sigues sanando, sigues liberando, Padre. Mira cuánta necesidad en nuestra nación, Padre. Desde Quintana Roo hasta Baja California Norte, Padre, de norte a sur, Padre, de este a oeste, se mueva tu espíritu, Padre. Te pedimos por el gobernador de este estado, Señor, por los gobernadores de los 32 estados, Padre, de nuestra república, Padre, por el presidente de la república, por los secretarios de Estado, Padre, por los senadores, diputados, Padre, que legislen, Padre, leyes de acuerdo a esta sociedad que beneficien a esta nación, Padre, por el poder ejecutivo, el poder legislativo, Padre, y en esta hora ponemos en tus manos el poder judicial, que tú te metas, Padre, que pongas temor en los jueces, Padre, que dicten, Señor, sentencias de acuerdo a derecho, Padre, que haya justicia en esta nación, Padre. Métete con los ministros de la corte, Padre. Ordena todas las cosas que están desordenadas. Mira, Padre, hay mucha soberbia, mucha altivez. Muchos levantan el puño hacia el cielo, Padre. Pero ya es tiempo, Señor, que mires a México con ojos de misericordia, Padre. Que tú salves esta nación. Sigue usando a mi hermano, Padre Alejandro, Padre, a mi hermano Jorge, Padre, a mi hermano Gamaliel, a Rogelio, Padre, a Sergio, al Rey, a Juan Pablo, Señor. Mira a todos los predicadores que estamos unidos, a mi hermano Candelario, que está orando, está clamando, Padre, por todas las misiones, iglesias que se están levantando, Dios del cielo. Rompe esas cadenas, quiebra los yugos, Padre. Sean deshechas las obras del diablo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Acércate a esa mujer afligida, Padre. Mira, Padre, los que están llorando, derramando lágrimas, Padre, quizás de impotencia, porque no han encontrado solución a sus problemas. Mira, Señor, y se dan cuenta que hay un Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, Señor. Mira, al cual nos acercamos confiadamente, rogándote, Señor, pidiéndote, Padre, tengas misericordia de esta grande nación, Padre, de nuestras esposas, de nuestros hijos, Padre, de los hijos de mi hermano Santos, Padre, de mi hermano Jorge, Señor. Mira, Padre, Jorge Emilio, sus problemas, Padre, resuélvelo. Mi hermana Flor, Padre, trata con ellos, Padre bendito. Mira, Padre, con mi hermano Alejandro, Señor, sigue tratando con él, con mi hermana Nayela, Padre, con Erwin, Padre, con todos ellos. Guárdalos, Padre. Ellos necesitan de ti, Padre. Solamente tú puedes ayudarnos, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Glorifícate de una manera maravillosa, Padre. Gracias, Señor, muchas gracias. Te adoramos. Queremos hombres que estén dispuestos, Padre, a ponerte al portillo en tu nombre, Señor Jesucristo, para que tú hagas vallado, Padre, que se rompan esas cadenas, se quiebren esos yugos, se salven, Padre, los que están oprimidos, Padre, salgan, Padre, de ese estado, Padre, de derrota, de miseria, Padre, porque tú eres el que levanta del polvo al pobre, Señor, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de tu pueblo. Queremos ese evangelio, Padre, que recibimos limpio, Padre, santo, Padre. Glorifícate de una manera maravillosa. Todo esto te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, mi amado y bendito Salvador. Amén y amén. Padre, y amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.
¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de que cumplan valor. promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Hoy aquí asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.